Para seguir con nuestra jornada académica, damos paso a la conferencia ¿Cómo la transformación digital nos hace repensar la higiene industrial? Para eso nos acompaña nuestra conferencista Juan Sebastián Arias, líder de analítica de Conintec. A cargo, él es ingeniero de sonido y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Arias Aprades. Como bien lo dijo nuestra moderadora, soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Soy tecnólogo de sistemas de información de la Universidad del Valle en Cali. Actualmente ocupo el cargo de coordinador de TI y analítica en la empresa Conintec y he tenido experiencia en el desarrollo de proyectos referentes a realidad aumentada, realidad virtual, esto para ruido ocupacional y ruido ambiental. También he estado en proyectos de desarrollo de dispositivos IoT, creación de tableros de BI, ¿cierto?, para análisis de información y un poco de control de ruido y vibraciones. Entonces, en esta jornada vamos a conversar un poco sobre cómo la transformación digital nos hace repensar la higiene industrial y he separado la conferencia en tres momentos grandes, ¿cierto? El primero es como la transformación digital, luego hablaremos un poco de la higiene industrial en sí y finalmente pues cómo se cruzan estos dos momentos, estos dos temas. Bueno, primero que nada es como definir un poco qué es la transformación digital, cierto que la idea es que es la transformación de los procesos y la cultura de una empresa en busca de la eficiencia a través del uso de la tecnología. En esta conferencia vamos a centrarnos en la parte como de la tecnología, aunque hablando de transformación digital, la parte más importante realmente es la transformación de los procesos y de la cultura, ya que la tecnología es una herramienta, pero pues solamente es a través de las personas y de la cultura organizacional que podemos hacer uso pues de estas, pues como cualquier otra herramienta, ¿cierto? Bueno, entonces primero dando con un poquito de contexto histórico, nos encontramos en este momento atravesando la cuarta revolución industrial que nos ha puesto a nuestra mano una gran cantidad de tecnologías que son las que vamos a conversar. Un poquito de contexto es que en la primera revolución industrial sufrimos un cambio gracias a al desarrollo de tecnologías con vapor, ¿cierto? Hay herramientas que nos permitieron mover grandes pesos, transportar grandes distancias usando vapor. La segunda revolución industrial tuvo que ver con la producción en masa. Esto llevó a un abaratamiento en los costos de producción y en la venta pues, de los productos y servicios. Para la tercera revolución industrial aparece la computación y la automatización de procesos. Y finalmente en esta, que es en la que estamos, en la cuarta, aparecen los sistemas cibernéticos que nos permiten es que esas tecnologías que aparecieron en todas las anteriores revoluciones se puedan conversar entre ellas, ¿cierto? Básicamente tener comunicación entre ellas, poderse sincronizar y pues que haya una eficiencia mucho mayor en todos los procesos que se llevan a cabo. Bueno, de pronto como viendo ejemplos grandes de empresas que se han quedado de pronto un poco rezagadas con respecto a las que avanzaron realmente en este tema, tenemos el gran ejemplo de Blockbuster versus Netflix, que Blockbuster fue una empresa grande, cierto, enorme a nivel mundial, que nos permitía alquilar medios audiovisuales de entretenimiento como películas, videojuegos, música. Nosotros nos dirigíamos a la tienda, íbamos por cada uno de estos medios, los llevamos a la casa, reproducíamos estos medios audiovisuales y los volvíamos a llevar hacia allá. Apareció Netflix y dijo, yo más bien ese servicio voy a hacerlo con una suscripción y voy a mandarle todos estos medios a la casa a las personas, pues para que no tengan que hacer ese desplazamiento, ¿cierto?
se acercaron a Blockbuster, Blockbuster les dijo, nuestro negocio es diferente, no nos interesa, y finalmente Netflix dijo, bueno, vamos a trabajar por nuestro lado, y desarrollaron además de ahí, pues con el internet que estaba en auge en ese momento, desarrollaron algoritmos para que la transferencia de datos de audio y video fuera mucho más veloz, mucho más práctica, y se pudiera hacer el envío de estos medios audiovisuales pues directamente por internet, sin desplazarse ni sin enviar tampoco medios físicos a la casa de los usuarios o clientes. Blockbuster hoy sabemos que desapareció, ¿cierto? Pues hay una o dos tiendas a nivel mundial que están como básicamente de historia, pero pues Netflix supo acomodarse al momento tecnológico por el que se estaba transcurriendo en ese instante, y pues es la empresa que conocemos hoy. Tanto así que ahora están incursionando no solamente en proveer medios audiovisuales, sino también crearlos y producirlos, y pues ahora son competencia directa de HBO, que pues era una productora de series de televisión y etcétera, ¿cierto? Tenemos varios ejemplos. Amazon empezó vendiendo libros, ahora venden absolutamente de todo a través de sus aplicaciones. Los taxis, como vemos, está la competencia de Uber, ¿cierto? Uber hace una competencia enorme a este modelo de negocio de los taxis. La educación, ahora tenemos plataformas como Platzi, Coursera, que pues nos permiten educarnos de unas maneras diferentes. Los supermercados también han tenido que cambiar un poco, han tenido que ofrecer sus servicios a través de aplicaciones virtuales, y bueno, los hoteles con Airbnb y otra cantidad de aplicaciones que permiten poner a disposición de la gente para hospedarse espacios que serían normalmente para vivir, ¿cierto? Para vivienda. Siguiendo por este lado, pues los líderes actuales a nivel mundial son empresas que proveen todo tipo de servicios, ¿cierto? Desde servicios tecnológicos como Amazon, IBM, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, servicios financieros como PayPal, ¿cierto? De transferencias de divisas, WeWork para espacios donde podemos ir a trabajar, los nómadas digitales, por ejemplo, Tesla, fabricación de vehículos, en general, ¿cierto? Son empresas de muchos rubros, de muchos sectores económicos diferentes, pero que todos tienen en común el uso principal en su modelo de negocio de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Todas están metidas en internet, todas tienen aplicaciones por las cuales a través de esas aplicaciones nos conectamos y adquirimos sus servicios y productos. Entonces, bueno, pues tener un poco como presente el mundo en el que nos estamos moviendo en este momento. Ya en cuanto pues como hablar de las tecnologías que se manejan ahora en un marco empresarial, es principal tener sistemas como ERP o CRM. ERP es Enterprise Resource Planning, que lo que nos ayuda es como tener toda la información de la empresa integrada en un solo sitio, centralizada, y que todas las áreas puedan pues tener como acceso a esa información de manera ágil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el área de recursos humanos que pueda tener acceso a información financiera para poder saber pues, de qué recursos hay para contratación de nuevo personal. También de la parte de ventas deben saber pues cómo está fluyendo los procesos productivos para poder saber pues qué hay que vender, qué hay que comprar, los insumos que se deben adquirir, etcétera, ¿cierto? Y una parte de estos son los CRMs, que es el relacionamiento con el cliente, básicamente, que nos permite después gestionar toda la relación con el cliente, conocer quién es nuestro cliente, cuándo debo llamarlo, cuándo es un buen momento para pedirle retroalimentación sobre algo, etcétera, ¿cierto? Entonces son sistemas que nos permiten pues como estar muy cercanos a nuestros clientes y también gestionar toda la información operativa de la compañía. También por el lado, pues como acabamos de ver, se genera mucha información, ¿cierto?, de todo tipo. Entonces, el concepto de Big Data básicamente es eso, ¿cierto?, es tener una gran cantidad de información, una gran variedad de información, volúmenes muy altos de información, información de valor, ¿cierto?, que nos proporcione valor, que esté fácilmente
pues que podamos acceder a ella de manera rápida y pues que sea información veraz. Entonces la Big Data es toda esta cantidad de información que generamos, toda esta cantidad a la que tenemos disposición para poder estar, pues, poder usarla en nuestras compañías. La inteligencia de negocios lo que nos permite es conocer toda esta información, pero no de una manera detallada, sino desde un nivel un poco más alto, para conocer tendencias, indicadores y tener una visión como general para poder tomar decisiones. La parte analítica de negocios lo que nos permite es, por este mismo lado, de tener la información a un más alto nivel, pero además conocer predicciones y poder conocer tendencias a futuro de lo que podemos tener, ¿cierto? Esto se basa mucho pues, en la inteligencia artificial. Estos tres últimos tecnologías pues, tienen su core, pueden trabajar con inteligencia artificial para encontrar relaciones de diferente tipo de información que pues que a simple vista no se pueda relacionar, ¿cierto? Igualmente para hacer pues, predicciones, todo esto. Ahorita de pronto hablamos un poquito más extendido sobre qué es este concepto. El Internet de las Cosas, que lo que nos permite es que los dispositivos estén conectados entre sí, ¿cierto? En la foto vemos una bodega de Amazon, en donde estos son dispositivos que permiten mover la mercancía de un lado para otro, ¿cierto? Acceder a la mercancía. Es completamente automático, hay un sistema que gestiona todo esto, pero pues los aparaticos son autónomos y saben dónde está tal cosa, no se chocan entre ellos, saben dónde están cada uno de sus otros pues de sus compañeros, y pues esto es lo que permite el Internet de las Cosas, como que haya una conexión entre todos, una comunicación entre todos y puedan pues trabajar en conjunto. Las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, viendo aquí un ejemplo de realidad aumentada, es tener la realidad que todos percibimos, pero con más información. Esto se logra viendo todo a través de una cámara y una pantalla, o un visor, como en este caso, montado sobre la cabeza. Se ve a través de la cámara lo que estamos viendo actualmente, pero en la pantalla nos muestra información adicional. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en construcción, podemos tener aquí una tablet, mirar hacia la puerta y darnos cuenta que bajo alguna normativa no se cumplen las condiciones como de medidas de una puerta o de iluminación o pues este tipo de cosas, ¿cierto? Que estamos en el sitio, podemos ver lo que hay en el sitio y además tenemos información adicional a lo que vemos en la realidad. En contraste, la realidad virtual lo que busca es sumergirnos en espacios virtuales, ¿cierto? Pues de cualquiera que sea el tipo. Esto comenzó pues con los videojuegos, con el deseo de estar, bueno, de pronto estamos en esta aventura de nuestro personaje, qué chévere sería estar ahí dentro también. Entonces de eso trata la realidad virtual, estar dentro de ese universo para pues con infinidad de aplicaciones, ¿cierto? En este caso uno podría ser, por ejemplo, uno de estos dos personajes e interactuar con la maquinaria que podemos ver ahí y tener pues información de eso. Importantísimo, por ejemplo, para mantenimiento, capacitaciones pues sí, de mantenimiento o de reparaciones, o cómo funciona en general una planta de producción. Bueno, pues infinitas aplicaciones tienen estos sistemas. En cuanto a la impresión 3D y 4D, es algo que de pronto no hemos visto tan palpable, pero tiene pues un futuro impresionante en salud. Pues bueno, la impresión 3D es básicamente tener impresoras que no imprimen pues sobre papel, sino con unos materiales que permiten hacer formas en 3 dimensiones y que las podamos pues ver en tamaño real o pues moldear lo que uno necesite. Para prototipado es
es excelente, ¿cierto? Porque se pueden tener prototipos de diferentes cosas a muy bajos costos. Entonces estamos probando un case, no sé, un stand para algún equipo. Se puede hacer un prototipo de esto, inmediatamente probarlo, si cuadran las medidas y todo funciona. En el campo de la salud, pues ahí estamos viendo un yeso que ya no es de yeso, sino que es una impresión 3D con la medida exacta del brazo de la persona, pues con la gran ventaja de no tener la piel sellada o obstruida para su ventilación y todo esto, ¿cierto? Adicionalmente, la impresión 4D, que está pues como muy nueva, todavía pues hay muy poca como publicidad sobre ello, pero va a ser muy importante porque al 3D, a la impresión 3D, lo que se le va a agregar es movimiento, evitando imprimir varias partes o armar varias partes, usar bisagras o tornillería, sino que ya pueden imprimir una sola pieza y a través de algunos estímulos lograr que se mueva, ¿cierto? Por ejemplo, esta tenacita, se puede ver aquí está sin el estímulo, probablemente con la tensión de la cuerda o de algún sistema, se hace que la tenaza se cierre y pueda agarrar cosas. Esto en medicina pues se está trabajando mucho, ya hay partes internas del cuerpo impresas con estas técnicas, y pues por ejemplo un corazón que no está funcionando bien, se le puede poner algo que lo abraza, impreso en este tipo de técnicas, y pues esto nuevo, este dispositivo puede ayudarle pues a regular su ritmo de palpitación. Bueno, por este lado de la impresión 3D. Ahí. La visión artificial, han visto estos carros ahora que son autónomos, ¿cierto? Tesla, que tiene pues, sus autos autónomos, y también otras empresas. Ya hay empresas de transporte, de taxis, que uno llama el taxi, llega simplemente el carro, sin ninguna persona que lo esté manejando. Y estos sistemas básicamente funcionan a través de visión artificial. Y la idea es que el computador ya no solamente lee datos de texto y números, bases de datos, sino que ahora puede interpretar imágenes, ¿cierto? Puede entender qué está pasando a través de una cámara en su alrededor. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que esta cámara, que está probablemente colgada de una lámpara de la calle, puede identificar que aquí hay una persona, que aquí hay un taxi, que hay una cantidad de personas, una bicicleta, un carrito de bebé. Y esto pues lo que permite es que el computador entienda como su contexto espacial en donde está. Entonces, en los carros autónomos, básicamente esto es el sistema que les permite navegar, ¿cierto?, en la calle. Ellos entienden que hay unas líneas que marcan su recorrido, hay unas señales de tránsito, si atraviesa una persona pueden reaccionar al momento de detenerse, si viene un carro atrás entienden que pues, hay que moverse o detenerse o acelerar. Entonces, pues sí, es una nueva funcionalidad que tienen, que es para poder entender el entorno, el contexto en el que se mueve todo. Ya por el lado, pues viendo que como un poco de repaso de las tecnologías que existen en esta cuarta revolución industrial, hablar un poquito de cómo es el proceso de la higiene industrial para poder integrar estas tecnologías en nuestros procesos, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente y a rasgos muy generales, cómo funciona el proceso de la higiene industrial, ¿cierto? Primero se hace una evaluación inicial, un diagnóstico de alguna situación que esté pasando en un espacio de trabajo. Esto lo hacen las áreas de básicamente higiene ocupacional, con un poquito de participación de comercial. Finalmente se hace un acuerdo, de acuerdo con ese diagnóstico, se hace un acuerdo comercial y se genera una orden de servicios. De ahí se pasa a un agendamiento interno, conociendo los recursos que se tienen en la empresa para realizar el proyecto.
luego se pasa a una etapa logística, que es donde se obtienen toda la instrumentación y todos los recursos humanos pues, para poder desarrollar el proyecto y generar agendas para poder pues, cumplir con fechas y con lo que se planea realizar. Ya luego hay un proceso de muestreo en campo, ¿cierto? Se va a campo, se va a los sitios de trabajo, se hace un muestreo, luego estas muestras llegan hacia la compañía, se realiza el análisis de las mismas. Con estos análisis, bien sea, pues si son químicos, llegan al laboratorio, se hacen el respectivo análisis de laboratorio. Estos análisis pasan nuevamente al área de ocupacional o de tecnologías para pues, poder analizarlas y desarrollar los respectivos informes, y finalmente se hace una entrega a cliente, ¿cierto? Que es como el final del proceso. Entonces, ya pensando en la intersección entre lo que hablamos al principio de las tecnologías y ya pues este proceso, teniendo en cuenta este proceso, por la parte del ERP, ¿cierto? Básicamente cubre todas las partes del proceso que acabamos de conversar, ¿cierto? Porque es el repositorio donde vamos a tener absolutamente toda la información. Entonces participan absolutamente todas las áreas de cada una de estas partes, ¿cierto? En la parte de evaluación inicial, el ERP nos ayuda a definir el alcance de acuerdo a lo que tenemos en la compañía y podemos ofrecer, y de acuerdo a lo que requiere el cliente. Podemos tener una documentación y la documentación pues bajo las normas legales, bajo el marco legal que exista. Se puede tener la documentación dentro del ERP y acceder a ella. En el ERP se manejan las agendas internas, de qué equipos dispongo, qué personal dispongo, para qué días, para qué fechas. En el área de logística necesito recoger la instrumentación que está en tal lado, necesito enviarla a otro tal lado. Se gestionan los viáticos a través del ERP. En el proceso de muestreo se hace el control de las agendas para estar pues como coordinados con el cliente para poder desarrollar las actividades que se requieren desarrollar. En la parte de análisis de muestras y resultados también como poder tener el control de la agenda y del recurso humano, para saber en qué estado estamos en todo el tiempo, qué podemos hacer en todo el tiempo, qué se está haciendo para pues poder tener retroalimentado al cliente de manera constante. Y bueno, y finalmente en la entrega del cliente podemos hacer un control del cumplimiento y la satisfacción de lo que estamos entregando, pues para poder tener una trazabilidad del proceso para pues hacer el mejoramiento que se requiera. En cuanto a la parte del CRM, ¿cierto? Pues que es la relación con nuestro cliente, se empieza nuevamente pues con la relación del cliente, la comunicación. Todo el tiempo podemos tener comunicación con el cliente y pues tenerlo actualizado de en qué proceso está su proyecto. Y bueno, finalmente es pues también el control de la comunicación con el cliente al final, para que nos dé una retroalimentación que nos sirva pues tanto a nosotros como a ellos para seguir proveyendo un buen servicio. Bueno, ya en la parte de analítica de negocio es muy importante, porque como también tenemos toda la información de cómo funcionan todas las áreas, podemos desde un principio optimizar el alcance del proyecto, ¿cierto? Tenemos información del pasado, de toda nuestra operación anterior y predicciones de nuestra operación futura. Entonces podemos decirle al cliente, mire, es posible que a usted le convenga, más bien en vez de hacer esto que estamos revisando, dar un paso más allá, porque es posible que aparezcan estos problemas en el futuro, de acuerdo a lo que ya nos ha pasado, de la experiencia que tenemos. Entonces podemos optimizar el alcance de lo que estamos planeando. De la misma manera podemos optimizar la negociación, ¿cierto? Hasta dónde puede ir el proveedor de higiene, hasta dónde puede moverse el cliente, para pues tener un acuerdo comercial lo más conveniente posible para ambas partes. Nuevamente, la optimización de recursos tanto en agenda como en logística,
¿cierto? Pues saber cómo se mueven los recursos, qué puede pasar el próximo mes. Entramos en un periodo de más movimiento, no sé, entra diciembre, entonces sabemos que el transporte es más difícil, entonces pues podemos optimizar rutas y optimizar los recursos que tenemos a través de la analítica. Los procesos de muestreo también podemos optimizarlos con información histórica, ¿cierto? De lo que hemos conocido como negocio. En la parte de análisis de muestras y de resultados, con los modelos predictivos de toda la data que tenemos, podemos enriquecer los informes que se entregan finalmente al cliente, darle mucha más información basados en toda la data que se ha manejado. Y bueno, por la parte de Internet de las Cosas, nuevamente aparece la optimización, y es que esto nos permite algo muy importante. Por ejemplo, si tenemos sensores para controlar algún factor de riesgo específico, para controlarlo o no, para monitorizarlo, podemos generar de pronto minimización o optimización de los procesos de muestreo, pues ya profesional, ¿cierto? Enviar un profesional a campo es costoso tanto para el cliente como para el proveedor. Entonces, si tenemos un sensor económico monitoreando un largo tiempo cierta situación, podemos saber cuándo es el mejor momento de mandar a hacer un monitoreo especializado bajo toda la normativa internacional en el momento que es, ¿cierto? Entonces, podemos conectar los sensores IoT a tecnologías que nos estén mostrando todo el tiempo cómo está funcionando un área o algún proceso específico, y además de tener pues ese control de poder monitorear todo el tiempo que está pasando, pues podemos optimizar cuándo enviar, hacer una medición mucho más especializada y más costosa para pues analizar alguna situación específica de la que estemos siendo pues dolientes, ¿cierto? Bueno, la ofimática, que pues no es algo nuevo, ¿cierto? Llevamos usando herramientas de creación de documentos, creación de hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, reuniones desde hace mucho rato, pero pues lo importante en este caso es que todas estén integradas en nubes, por ejemplo, para que igual que el ERP tengamos información, tengamos repositorios de información ya técnica integrada para todas las áreas y todos los procesos de la compañía, ¿cierto? Entonces, nuevamente, en la fase inicial de diagnóstico tenemos un repositorio de documentación grande donde podemos compartir con el cliente muy rápidamente la documentación que se requiera para hacer cierto proceso, cierto estudio. Y finalmente, pues pasando ya a la parte de muestreo, tanto la persona que está en campo puede estar llenando información en ciertos formularios y el personal administrativo puede estar viendo en tiempo real qué es lo que está pasando, qué información se está llenando o de pronto qué problemas se están teniendo con los monitoreos, pues para tener todo el tiempo poder estar pues como pendiente de cómo está ingresando la información a nuestros sistemas. En estos tres procesos de análisis también es como estar siempre integrados entre todas las áreas que participan en los procesos, de que todo está funcionando como en tiempo real, ¿cierto? Un compañero está haciendo un informe de algo, su jefe puede estar revisando que todo esté funcionando bien, que todo esté fluyendo. El manejo de versiones, por ejemplo, que yo te envié un archivo de tal fecha y resulta que tenía que recibir era otro de otra fecha, pues con este tipo de soluciones en nube lo que podemos es tener los archivos actualizados siempre y vamos a la información pues que es todo el tiempo, ¿cierto? Sin miedo a estar pues como compartiendo información que no esté actualizada. Y finalmente, bueno, la entrega al cliente, pues poder tener repositorios de información en donde podamos estar pendiente pues de toda la información que se tiene para ya entregar al cliente. Bueno, el seguimiento GPS, esta tecnología GPS es una ayuda enorme para los departamentos de logística,
ya que pueden tomar decisiones rápidamente ante cualquier situación que ocurra, ¿cierto? Enviamos un instrumental a otra ciudad y resulta que a mitad de camino hay un accidente, hay una situación que impide que llegue ese instrumental hacia otra ciudad, y pues logística puede ver en dónde está exactamente, en qué parte del camino se quedó, y tiene la información de dónde está el resto de los instrumentos para poder actuar y decir, bueno, no va a llegar a esta ciudad en este horario, entonces recojamos este instrumento de otra ciudad para poder llevarlo y poder pues cumplir con la operación y las fechas pactadas. En cuanto al análisis de resultados, pues teniendo la información georreferenciada, podemos hacer análisis más amplios, ¿cierto? Saber exactamente en dónde pasó tal cosa, qué recorridos hace un trabajador en su horario normal de trabajo, para poder pues relacionar con diferentes cosas el resto del análisis de higiene. En cuanto a la impresión 3D, como les contaba, facilita muchísimo los procesos de prototipado o también reparaciones estructurales de dispositivos. Por ejemplo, se nos daña un aparato o algo que une un aparato con su stand, o se nos daña el stand, rápidamente podríamos en un proceso de impresión 3D hacer un arreglo provisional y pues no detener la operación por este tema, ¿cierto? En el caso de que se requiera desarrollar alguna tecnología, algún dispositivo, tenemos muy a la mano crear los prototipos para estas tecnologías con técnicas de impresión 3D, ¿cierto? En este caso, pues aquí vemos un dispositivo que se quiso desarrollar y pues se comenzó con un prototipo 3D, se llenó pues con su respectiva electrónica y finalmente pues con el tiempo ya pudimos crear un dispositivo pues un poco más robusto, con unas mejores características constructivas. Bueno, en cuanto a la inteligencia de negocios, este también es transversal casi a todas las áreas o a todo el proceso de la higiene, ¿cierto? La optimización del alcance, ¿cierto? Al tener la información histórica, a tener datos históricos de operación de higiene, pues podemos saber de antemano, antes de programar como estudios y pues todo el proceso, podemos saber qué se puede hacer, en dónde podemos actuar para pues optimizar todos estos procesos, ¿cierto? Esto tanto en la parte como de evaluación y diagnóstico, como en los acuerdos de órdenes de servicios. En cuanto a agendas, también podemos tener un conocimiento a muy alto nivel de cómo se mueve nuestra operación y poder pues actuar con respecto a ella antes de pronto hacer envíos o cosas que no puedan ser las óptimas, ¿cierto? En cuanto al análisis de resultados, la creación de los tableros de tableros de control de este tipo es muy importante para la entrega al cliente, ¿cierto? Porque por un lado tenemos los informes detallados con toda el marco legal, el marco normativo y el detalle de cada una de las mediciones que se realizaron o de cada una de las campañas de medición que se hicieron. También podemos tener información resumida a lo largo de todo el tiempo que se ha trabajado para poder identificar patrones, nuevamente indicadores, y podemos mezclar esto pues con la analítica de negocios para realizar predicciones también de alto nivel y que los tomadores de decisiones de cada empresa puedan pues actuar pues como basados en data, ¿cierto?
Esta se quedó ahí. Regresamos en 10 minutos. No. Ah, sí, ya. Vale, gracias. Pausa activa. Bueno, con la parte de realidad virtual y aumentada, también podemos tener desde el proceso del acuerdo y de la negociación, podemos mostrarles ejemplos a nuestros clientes de posibles soluciones, ¿cierto? De cómo puede quedar funcionando un producto o cómo funcionaría un proceso o cómo se haría una evaluación higiénica a través de procesos de realidad virtual, realidad aumentada, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, en dónde se van a hacer dónde se van a ubicar los puntos de medición o, pues bueno, diferente tipo de información. En los procesos de muestreo podemos, por ejemplo, tener acceso a manuales rápidamente de equipo técnico que esté en campo, por ejemplo, y bueno, en análisis de resultados pues podemos desarrollar todo este tipo de aplicaciones que nos permiten pues tener bien sea en la realidad virtual, crear ambientes inmersivos, como en la realidad aumentada, pues tener acceso a esta información. En la parte de entrega al cliente, estos sistemas pueden ser extremadamente importantes para mostrar soluciones, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar una solución, por ejemplo, usando equipo de realidad virtual, mostrar que las personas se pongan estos dispositivos, explicarles, mire, esto va a quedar funcionando así, se van a reducir estos riesgos de estas maneras y pues tienen la oportunidad de experimentar cómo van a quedar las soluciones que se están proponiendo antes de ser ejecutadas, ¿cierto? Bueno, software especializado, que pues esto no es ninguna novedad, ¿cierto? Que se maneja software especializado para muchos puntos del proceso, ¿cierto? Crear en el proceso de agendas, tener todo el proyecto mapeado, tener los recursos que se van a usar en cada una de las partes del proceso. En los procesos de muestreo, pues todos los software que nos ayudan a descargar los datos de nuestros instrumentos y llevarlos pues hacia las bases de datos para poder hacer los análisis. Los análisis de laboratorio, cada equipo de laboratorio tiene su propio software especializado que se dedica pues exclusivamente a hacer determinada tarea. Y bueno, análisis de resultados, en las fases de análisis de resultados, pues tenemos mucho software que nos permite analizar información, hacer predicciones, guardar esta información en repositorios compartidos, integrar toda esta información. Entonces, bueno, es como el software especializado pues también es como transversal a todos los procesos productivos de las empresas y de higiene, ¿cierto? En cuanto a visión artificial, tenemos ejemplos ya funcionando de control de inventario, ¿cierto? En las áreas de logística, que hay muchas maneras de controlar inventario, ¿cierto? Uno puede tener una pistola de lectura de códigos de barras y cada que llega un equipo ir leyendo para que quede pues a disposición que entró a la empresa, quede registro de que entró a la empresa. Estos sistemas de visión artificial, simplemente uno puede pasar el dispositivo que llega nuevo hacia una mesa, una cámara lo ve y dice, ya sé que me llegaron estos X sonómetros, estos X dosímetros, y ya hacen parte pues de nuestra bodega y están disponibles para su uso. Igualmente en la salida, el aprovisionamiento de estos equipos a las personas que van a campo se va a hacer muy temprano en la mañana, entonces cualquier optimización en el tiempo es súper valiosa. Entonces si simplemente se coloca sobre la mesa y se entrega, se tiene el control de una manera mucho más ágil que haciendo un registro de pronto manual que estoy enviando tantas bombas, tantos dosímetros, etcétera. Bueno, en los procesos de muestreo, tener sistemas de visión artificial es súper importante. Aquí estamos mostrando un sistema de visión artificial que identifica EPPs. Entonces aquí estamos viendo que hay unos trabajadores
fundiendo una plancha de concreto, y pues se necesita que todos tengan sus botas, chaleco y casco, y este sistema pues puede identificar quiénes están cumpliendo con estos requerimientos y quiénes no, qué porcentaje de personas hay cumpliendo este tipo de restricciones y de requerimientos que se necesitan. Reconocimiento también facial, ¿cierto?, para control de acceso a zonas restringidas. Entonces, si hay una cámara controlando una puerta, podemos saber quién entró y quién salió, quién entró que no tiene permitido, o que deban tener un EPP para entrar a cierta zona. Entonces, pues estos sistemas nos ayudan mucho. Llega la persona, se crea una alerta a la persona pues como encargada de hacer este control. Y bueno, y en cuanto al análisis de muestras, esto también para resultados de laboratorio, análisis de laboratorio, muchos de ellos se hacen a través de imágenes. Entonces, si se le pasan las imágenes a un algoritmo o un gran volumen de información de imágenes a un algoritmo, él puede agilizar mucho el análisis de estas muestras, ¿cierto?, a través de la visión artificial también. Bueno, y pues la idea entonces de la charla era como cruzar un poco esas dos informaciones, ¿cierto?, que tenemos por un lado las nuevas tecnologías, tenemos el proceso de la higiene industrial y de pronto qué puede ayudarnos en cada fase del proceso, y como dije al principio, las tecnologías son unas herramientas que debemos integrar a nuestros procesos y a la cultura organizacional, porque ya no funciona solita, ¿cierto? Si integramos las tecnologías y no tenemos la cultura para que funcione en nuestra empresa y los procesos no están como adaptados hacia esto, pues no vamos a tener unos buenos resultados. Pero la idea de la charla era pues cómo estar de las tecnologías para saber pues como qué es lo que existe actualmente y cómo podemos integrarlo a nuestros procesos. Entonces, bueno, hasta aquí sería la charla. Entonces, ¿tiene alguna duda, alguna intervención? Ingeniero, muchísimas gracias por la charla. Veo que quedó todo totalmente claro, o alguna duda para que aprovechemos antes de que nos retiremos. Bueno, les agradecemos entonces por haber estado en este momento en la conferencia que nos dictó el ingeniero Juan Sebastián Arias, cómo la transformación digital nos hace repensar la higiene industrial.